Saludos amantes de la historia. Bienvenidos a una nueva tablilla. Hoy nos sumergimos en el complejo reinado de Constancio II, tras la derrota de Magno Magnencio en el 353. Constancio se convirtió en el único emperador como su padre Constantino. Sin embargo, su imperio estaba fracturado. Por un lado, la Iglesia se desgarraba entre nicenos y arrianos. Constancio, un devoto arriano, usó su poder para favorecer a su fe, desterrando a figuras como Atanasio de Alejandría y convocando concilios que solo profundizaron la división. Mientras tanto, las fronteras ardían. En Oriente, libró una guerra de desgaste contra el formidable rey persa Sapor II En el norte, francos y alamanes amenazaban el Rin y el Danubio. Para manejar esta crisis, nombró César a su primo Juliano, quien pronto se convirtió en un héroe militar y en un rival. Las rebeliones internas mostraban la fragilidad de su poder. Finalmente, en el 361, mientras marchaba para enfrentar a Juliano, Constancio murió, nombrándolo su sucesor y abriendo paso al último emperador pagano. Si te fascina la antigüedad tardía, suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima tablilla. Saludos, guardianes de la historia. Bienvenidos a la biblioteca de Heródoto. Hoy, en nuestra 142ª tablilla, nos sumergimos en uno de los reinados más complejos y turbulentos del siglo IV, el de Constancio II, un emperador que heredó el trono unificado de su padre, Constantino el Grande, pero que gobernó un imperio al borde del colapso. Imaginen la escena en año 353 después de Cristo. El usurpador Magno Magnencio ha sido derrotado. Constancio II es, por fin, el único dueño del mundo romano, pero la paz es solo una ilusión. Bajo la superficie, el imperio está fracturado. Por un lado, una guerra civil teológica desgarra a la Iglesia. Por otro, las fronteras arden. Desde Persia hasta el Rin, ¿podría un solo hombre contener tantas crisis a la vez? A diferencia de su padre, que buscó la unidad de la fe en el Concilio de Nicea, Constancio tenía una profunda inclinación por el arrianismo. Esta doctrina sostenía que Cristo, el Hijo, era una creación subordinada a Dios Padre, una idea que chocaba frontalmente con la ortodoxia nicena, que defendía la divinidad igualitaria de ambos. Como emperador, Constancio no dudó en usar su poder para imponer su visión. Se veía a sí mismo como un obispo de obispos, un guía externo para la Iglesia. Convocó sínodos y concilios por todo el imperio, no para buscar un consenso, sino para presionar a los obispos a que aceptaran fórmulas de fe arrianas o semiarrianas. Su principal adversario fue el indomable Atanasio de Alejandría. El gran campeón de la fe de Nicea, Constancio lo persiguió sin tregua, lo exilió en múltiples ocasiones y lo convirtió en un símbolo de resistencia. Pero esta política solo consiguió polarizar aún más a la cristiandad. Mientras que en Oriente el arrianismo ganaba terreno gracias al favor imperial, en Occidente el clero y el pueblo se mantenían firmemente leales al credo niceno. La intervención de Constancio, lejos de sanar la herida, la hizo más profunda y dolorosa. Pero los problemas religiosos, por graves que fueran, debían esperar. En la frontera oriental, el eterno enemigo de Roma afilaba sus espadas. El rey sasánida Sapor II, uno de los monarcas más longevos y formidables de la historia persa, no estaba dispuesto a ceder un ápice. Durante Eicos, las legiones de Constancio y los ejércitos de Sapor se enfrentaron en una guerra de desgaste
brutal. Las fortalezas de Mesopotamia, como Nisibis, Amida o Singara, se convirtieron en el sangriento escenario de asedios interminables y campañas agotadoras. Constancio, un general competente, aunque no brillante, pasaba la mayor parte de su tiempo en Oriente, dirigiendo personalmente la defensa. Nunca hubo una batalla decisiva, una victoria final que resolviera el conflicto. Era una lucha constante, una sangría de hombres y recursos que mantenía al imperio en un estado de alerta permanente. Sapor era un adversario implacable que obligaba a Roma a mantener sus mejores legiones vigilando el este, dejando otras fronteras peligrosamente expuestas. Y mientras el emperador se concentraba en la amenaza persa, el norte de Europa bullía de actividad. Las tribus germánicas, como los francos y los alamanes, y los jinetes sármatas del Danubio, aprovechaban cualquier signo de debilidad para cruzar las fronteras del Rin y el Danubio, saqueando y sembrando el caos en las provincias. Constancio, atrapado entre dos frentes, se dio cuenta de que no podía estar en todas partes. En el año 355 tomó una decisión que cambiaría la historia. Nombró a su joven primo Flavio Claudio Juliano como César en Occidente. Su misión en defender las Galias, una provincia devastada por las incursiones bárbaras. Nadie esperaba mucho de aquel joven estudioso y filósofo, pero Juliano demostró ser un genio militar. En el 357, en la batalla de Argenton-Riton, la actual Estrasburgo, lideró a sus tropas a una victoria aplastante contra una fuerza alamana muy superior. De la noche a la mañana, Juliano se convirtió en un héroe para las legiones y el pueblo de las Galias. Su popularidad creció como la espuma, y con ella la desconfianza de su primo, el emperador Constancio, quien desde su lejano palacio en Oriente empezaba a ver en Juliano no a un subordinado, sino a un peligroso rival. El reinado de Constantio fue una lucha perpetua no solo contra enemigos externos, sino también internos. La sombra de la usurpación nunca lo abandonó. Antes de consolidar su poder, tuvo que aplastar la rebelión de Magno Magnencio, una guerra civil que costó miles de vidas. En el año 350, en Iliria, sus propias tropas aclamaron emperador a un viejo general llamado Vetranión. Constancio, con una astucia notable, logró convencerlo de abdicar sin derramar sangre en una dramática escena frente a los ejércitos reunidos. Más tarde, en el 355, otro de sus generales, Silvano, se autoproclamó emperador en la Galia, aunque su rebelión fue sofocada en menos de un mes. Cada una de estas insurrecciones era un síntoma de la profunda enfermedad que padecía el imperio. El poder ya no residía únicamente en el trono, sino en la lealtad de los ejércitos provinciales. Cualquier general victorioso y popular era un potencial usurpador, una amenaza constante para la estabilidad. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre Constantio y Juliano se hizo insostenible. En el año 360, Constancio cometió un error fatal. Exigió a Juliano que le enviara sus mejores legiones galas para la campaña contra Persia, los Sherpa, que sentían una lealtad feroz por el general que los había llevado a la victoria y había restaurado la paz en sus hogares. Se amatinaron. En Lutecia, la actual París, rodearon el palacio de Juliano y lo aclamaron como Augusto como emperador.
La guerra civil era inevitable. Constancio, enfurecido, abandonó la frontera persa y marchó hacia Occidente para aplastar la rebelión de su primo. El imperio se preparaba para otra contienda fratricida, pero el destino tenía otros planes. De camino en Cilicia, una fiebre repentina consumió al emperador. Constancio II, el incansable defensor de las fronteras, el controvertido patrón del arrianismo, murió el 3 de noviembre del año 361 en su lecho de muerte. En un último acto de pragmatismo para evitar el caos, se dice que nombró a su rival, Juliano, como su legítimo sucesor. Así concluye la 142ª tablilla. Constancio II fue un emperador trabajador y dedicado que logró mantener unido un imperio asediado por todas partes. Sin embargo, su política religiosa dejó cicatrices profundas que tardarían siglos en sanar. Su muerte marcó el final de una era y el comienzo de un breve pero fascinante paréntesis en la historia de Roma. El reinado de su primo Juliano, quien pasaría a la historia como el apóstata, el último emperador que intentó devolver a los antiguos dioses su lugar en el panteón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te apasiona la historia de Roma y sus protagonistas, no olvides darle a me gusta, suscribirte a la biblioteca de Heródoto y activar la campanita para no perderte nuestra próxima tablilla. Hasta la próxima.